seguimos con esta dinámica que nos habíamos planteado para el programa de hoy, un programa muy político el que tenemos hoy. Estamos conmemorando el argentinazo de alguna manera, aquella jornada del 19 y 20 de diciembre del 2001, del cual se cumplen 21 años, y estamos con otro referente político importante para nosotros, que es Alejandro del Cejo, militante del PRT, a quien le damos la bienvenida. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua te saluda. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, escucho. Bueno. Se interrumpe. Sí, ahí te estábamos dando la bienvenida y te agradecemos que acudas al llamado del Paso Cambiado. Buenísimo, muy agradecido por la invitación a vuestro programa, que lo estuve escuchando, me parece muy interesante, los temas musicales, las opiniones, los puntos de vista, así que bien, a vuestra disposición. Bueno, muchas gracias, qué bueno que has estado escuchando, porque la idea nuestra del programa de hoy es, como habrás escuchado en la nota con Mecha Martínez, es de alguna manera conmemorar aquellos acontecimientos de la Pueblada del 2001 y también comparar un poquito con el momento que estamos viviendo actualmente político y social, ¿no? ¿Qué nos podés contar vos de aquellos momentos que seguramente has vivido con mucha intensidad y que cómo vas viendo esta situación que nos atraviesa, ¿no? Pero si querés empezar por lo que viviste en aquel 19 y 20 de diciembre, los días previos, las semanas anteriores, porque sabemos que fue la finalización de un proceso de ajuste muy importante en el país y de una hambruna importante que hubo en el país. Bueno, ¿qué nos podés decir? Bueno, sí, como vos bien decís, nosotros también lo hemos vivido con mucha intensidad. Fue un proceso tremendamente agudo y es el corolario de una acumulación de hartazgos, de luchas y de expresiones de enfrentamiento a todo este despojo, al hambre, a la miseria, a la entrega, a la explotación, a todo lo que expresó todo ese periodo. Y bueno, el 2001 puso un límite a todo eso, ¿no? Por eso fue un escenario insurreccional. Sí. La historia de nuestro pueblo es insurreccional desde sus orígenes hasta el presente, y en el futuro próximo será insurreccional. Independientemente del desarrollo de la forma de organización que asuma, pero nuestro pueblo tiene esa impronta insurreccional y eso está grabado a fuego. Es uno de los aspectos que tenemos que tener presente en el devenir, porque en el periodo posterior al 2001 hubo expresiones insurreccionales que se han dado a lo largo de todas estas luchas hasta el presente. Algunas muy notables, puebladas, otras menos notables, pero también estamos viviendo en el presente un proceso de acumulación y de hartazgos, porque el ajuste no ha cesado, el ajuste fue frenado, puso el 2001 semejantes límites, ¿no? Claro. Por otro lado, ustedes bien planteaban el tema de los muertos, el tema de cómo desata la represión la burguesía monopolista con su gobierno, con sus partidos, con los partidos del sistema, como un aspecto que es el del corralito, por un lado, y otras medidas económicas que se fueron dando, se transforman en catalizadores de una rebelión que se venía acumulándose. Lo mencionaron ustedes también, todo lo que fue Cutralcó, todo lo que fue el santiagueñazo, todo lo que fue Moscón y Tartagal, las huelgas, las movilizaciones, las huelgas ferroviarias, las movilizaciones, un proceso de acumulación, de resistencia que se cataliza en un auge espontáneo, por un lado, pero que al mismo tiempo hay que tener una reflexión sobre esto, tenía un objetivo que era ponerle un límite a todo proceso de destrucción de la vida que es llevado adelante desde el menemismo, incluso anteriormente al menemismo, hasta
el tema de la alianza con De la Rúa y todos esos personajes nefastos, ¿no? Claro, sí. A mí la primera pregunta que me surge, de acuerdo a lo que vos decís, es, y otra vez volviendo hacia atrás, hacia las grandes rebeliones populares y de trabajadores, ¿no? Populares, trabajadores, trabajadoras, digamos... Siempre, vos hablaste de la palabra límite, ¿no? Como que las rebeliones le ponen un límite al poder real y que le dicen basta, hasta acá llegaste, qué sé yo, pero de alguna manera, como yo lo veo, quedan ahí, ¿no? ¿Por qué esas rebeliones populares en el país o esas rebeliones tan importantes que hubo de puesta de límites nunca terminaron de concretarse a favor de los trabajadores en una cuestión de poder, ¿no? Siempre son a favor de trabajadores y trabajadoras, pero digamos, nunca se termina de concretar esto de que los trabajadores se adueñen de la cuestión. ¿Cómo lo ves vos? Mira, bueno, ese es el carácter espontáneo. En el medio de todo este fragor, de todo eso, tuvimos organizaciones revolucionarias, destacamentos, organizaciones de lucha, pero el trabajo previo a todo este escenario no fue claro ni nítido, porque se desenvolvía en un proceso de aguda lucha ideológica, de aguda influencia ideológica de la burguesía, de una ofensiva brutal. Sí. Y de por un lado, y por el otro, de la recomposición de las fuerzas revolucionarias. Claro. Se da en un escenario en donde incluso los mínimos niveles de organización que se podrían haber desarrollado en sectores de la clase obrera industrial no alcanzaron para nutrir este estallido, estas formas de insurrección. Sin embargo, no debemos dejar de tener presente que estas formas de insurrección, que esta insurrección dejó algunas enseñanzas que hoy tienen plena vigencia. Por ejemplo, la autoconvocatoria, como una forma de lucha, ha surgido producto de todo ese escenario. Y la autoconvocatoria era un hecho desconocido. El grado de desconfianza en la institucionalidad genera la autoconvocatoria, claro, que viene producto de la lucha de clases, pero no pudo llegar a expresarse plenamente. Por el otro lado, frente a la caída de sus condiciones de vida, la pequeña burguesía salió a las calles y le puso ese carácter, digamos, más bien espontáneo, por ahí desesperado, con justa razón. Sí. Y por otro lado, digamos, la falta y la ausencia de un proyecto político revolucionario claro, de poder hacia la revolución socialista. Claro. Eso también pesó. Entonces, esta conjugación de estos varios aspectos se pusieron de manifiesto. Lo que no quiere decir que estos aspectos hayan sido raliados totalmente de la sociedad. Al contrario, la crisis política se instauró como un hecho permanente en la superestructura, a pesar de los intentos de recomposición de la burguesía monopolista, a pesar del proceso de que vino con posterioridad con el kirchnerismo, el progresismo y bueno, y el macrismo y toda la merza esa, la crisis política se siguió profundizando. Por otro lado, el proceso de desconfianza en las instituciones está presente y se sigue agudizando. Y por otro lado, las formas de organización, como ya lo dije. Al mismo tiempo, el avance en la comprensión de que se necesita organización revolucionaria para, a partir de las luchas venideras o del desarrollo de la construcción revolucionaria, sí desarrollar un proyecto revolucionario de poder. Eso, bueno, se barajó a partir de todo esto y bueno, hoy se viene trabajando en ese sentido, pero en aquel momento fue
se pasó de un proceso de resistencia a un proceso de auge descomunal, digamos. Sí. En medio estábamos todos nosotros tratando de ubicarnos donde estaba el mundo, porque viste cayó la Unión Soviética, vinieron... Sí. La burguesía la burguesía, por ejemplo, no sé si te acordás, movilizaciones tremendas, y la burguesía respondía con más ofensiva, no retrocedía. Claro, sí. Frente al paro ferroviario, ramal que para, ramal que pierde, algo así planteó Sí. el turco. Sí. Y conductas de ese tipo que calaron desde lo ideológico. La burguesía tuvo un análisis ideológico profundo para preparar toda esta ofensiva. Bueno, a nosotros nos agarró en la retranca. Lo que no quiere decir que no hayamos participado activamente, obviamente. Participamos de las barricadas, en las barriadas populares, frente a lo que decía muy bien, describía la compañera Mecha. Largaron toda esa cosa de decir que se venían las hordas, viste, a saquear las casas. Sí. Para contener a la gente dentro de sus habitaciones, dentro de sus casas, de su barrio, y la respuesta de la gente fue armarse y preparar autodefensa. Los mismos barriadas hicieron asambleas populares y formas de autodefensa, eso estuvo presente. Claro. Entonces, desde determinada memoria histórica, el pueblo y sectores laborales, sectores asalariados, tuvieron esa conducta. Ahí el fallo fue de las vanguardias, de las organizaciones más claras, en la que estamos incluidos. Incluso es una autocrítica la que nos planteamos. Claro. No es, o sea, que la clase obrera hoy le cueste ver el problema o que esté avanzando nuevamente quizá en un nivel de lucha de clases diferentes, depende ya del papel que juguemos los revolucionarios. O sea, no es un problema de espontaneidad, hay que empezar a verlo de otra manera. Claro, que no sea espontáneo y que sea más pensado, decís vos, más... organizado. ¿Vos coincidís con lo que decía Mecha, que faltó en aquel momento la estructura de un partido que organice la situación? Y sí, más que de un partido, de la organización propia, la organización de base independiente. Obviamente un partido no puede estar ajeno a eso, de los propios trabajadores y del pueblo. Claro. Sobre la marcha se desarrollaron algunas iniciativas, pero no previamente. Claro. Lo que sí que dejó impuesto, o sea, como un hecho aleccionador, nuevas formas de lucha, donde está incluida la autoconvocatoria y donde está incluida incluso metodologías de democracia directa y algunas por el estilo que, si bien tienen puntos de contacto con la década de los 70, en la época de transformaciones estructurales de la matriz, de la forma de producir que se daban en aquel momento, son novedosas, digamos, ¿no? Claro. Sí. Con respecto a lo que pasa hoy, bueno, ya hablamos podemos volver a hablar, ¿no es cierto?, de aquellos días. Sobre todo a mí hay algo que me llama mucho la atención, que es esta cuestión de cómo funciona, como vos decías, la gran burguesía, ¿no? El tema de después, cómo lavarse las manos de las cosas que pasan. Recordemos que de la Rúa fue absuelto de las 39 muertes, ¿no? El tipo que había sido responsable de las medidas económicas que se habían tomado, de tener al ministro de Economía que tenía, qué sé yo, y de causar la hambruna que causó y todos los problemas que venían. Bueno, la justicia dijo que era inocente, que no tenía nada que ver con las 39 muertes. Trasladándolo a la lucha de hoy, digamos, donde la gente sale a las calles masivamente, donde, como decía Mecha, mañana va a haber una campa en desarrollo social, pero al mismo tiempo, a lo largo y a lo ancho del país hay muchas manifestaciones de trabajadores desocupados, de trabajadores precarizados, de todo lo que ya sabemos que está causando este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este brutal ajuste hacia los que menos tienen,
¿Cómo ves el manejo de la seguridad del país? Digamos, todos los años, por ahí estoy hablando mucho, pero porque quiero cerrar la idea de que vos puedas entenderme. Todos los años se incorporan a las fuerzas federales del país muchísimas personas. O sea que el país gasta mucho dinero, el gobierno gasta mucho dinero en tener cada vez las fuerzas más preparadas, con más número de gente. ¿Esto tiene que ver con que se viene algo que tiene que ver con una rebelión popular, con que la gente está cansada y que puede salir a las calles con algo más de lo que está saliendo ahora? Sí, enteramente sí. O sea, acordate de las grandes movilizaciones en Chubut para frenar las mineras del agua. No, es muy reciente. Sí. No sé si estás enterado de lo de la algodonera Avellaneda con 72 días de paro, sí. o de lo que pasó recientemente con el tema de los trabajadores del neumático, más allá de, bueno, cómo se dio, pero ahí, cuando los obreros, la masividad de los trabajadores decidió hacer un paro, ahí la cosa se puso áspera para la burguesía. Claro. Lo que te quiero decir, que la lucha de clases se está poniendo áspera a nivel planetario. Y nosotros no somos ajenos al planeta, no vivimos en Marte, ¿viste? Claro. Y la preocupación de la burguesía, lógicamente, es cómo frenamos esto, porque en el problema del engaño, en el problema ideológico, la burguesía va perdiendo a pasos agigantados su peso, su influencia. Lo que no quiere decir que haya, porque pierde su peso, conciencia revolucionaria. Claro. Entonces, hábilmente el poder prepara sus fuerzas para contrarrestar esa lucha de clases que la saca de los cánones o de los intereses que tiene pergeñados, la saca de sus ganancias, le genera problemas, le agudiza la crisis política, no queda tranquila, está acosada de alguna forma por la lucha de clases. La burguesía necesita recomponer un proceso de fuerzas represivas que en el mar de la lucha de clases, esas fuerzas represivas no son las que hemos visto en otros periodos. Hay que tener eso también presente. En el mar de la lucha de clases, esas fuerzas represivas se nutren también de los problemas de las masas populares. Ojo, es un escenario que hay que estar atento a todo eso, porque las contradicciones son muy agudas, no es fácil para el poder sofocar un escenario de posibles rebeliones. No va a ser fácil para ellos. Y el problema es que la masividad está ganando terreno también desde el punto de vista político e ideológico. Lo de hoy es extraordinario. Claro. Lo de hoy es un catalizador. Del mismo modo que fue un catalizador desde lo negativo, el problema del corralito en el 2001, lo de hoy también es un catalizador desde el punto de vista del optimismo, porque es una masificación y un grado de no perder la memoria que está dándose, que ponen en alerta a la burguesía. Hay que tener estos elementos en cuenta y obviamente eso manejan los medios y no dicen toda la represión que están desarrollando, pero la siguen desarrollando. Claro. Entonces, los métodos de la burguesía son la represión y el engaño. Si el engaño medio que va a la retranca, la represión. Y al mismo tiempo la combinación de una y otra. Esa es la metodología más generalizada. Lo que pasa es que hay una lucha de clases que no te la deja fácil, la lucha de clases para el poder. Claro. Sí, hay de alguna manera, una idea popular, o no sé si llamarlo idea, a ver, ustedes me pueden llegar a corregir si yo lo digo mal. Hay como una pregunta general que siempre se dice, bueno, en este país siempre gobiernan los mismos y la izquierda no se junta, si la izquierda se juntara sería otra historia. ¿Qué le contamos a la gente que de alguna manera entiende que la izquierda es todo lo mismo y que cree que puede tomar el poder si se junta? ¿Cómo le contamos a la gente la diferencia que hay?
Y bueno, mira, la izquierda, bien lo dijiste vos, es parte de la izquierda electoralista, la izquierda progresista, reformista, es parte de todo este juego. Lo único que pretende es dejar las cosas como están y lavarle la cara al sistema capitalista. Cosa que también es bastante difícil. Hoy por hoy, cualquier persona del común, trabajador o no trabajador, ama de casa, jubilado, cualquier persona lo tiene, lo sabe. No Sí, se puede vivir en este país cómodamente, no se puede vivir, es una degradación tremenda. sí, Ahora, en el problema de la izquierda, y lo que pesa en la cabeza, en la conciencia y en la necesidad es lo que se vive cotidianamente en el bolsillo y en las condiciones de trabajo y en las condiciones de vida. Y ahí la izquierda queda a la retranca porque quiere dibujar un escenario con alguna perspectiva, pero la gente tiene la tendencia, los trabajadores tienen la tendencia a ir de forma independiente. Y ahí también pasa que hay que explicar este fenómeno, este aspecto hay que entenderlo, es que la izquierda queda desdibujada. La izquierda votó a favor de un salario, los viñateros pedían un aumento salarial del 100% ganando 22.000 pesos. Eso hace 2 años atrás. Y la izquierda, que formaba parte de todo el andamiaje partidario, mejor dicho, sindical, de todo eso, terminó acordando un salario de 50.000, de 50%. O sea, que le dieron 10.000 pesos de aumento. sí, Ahora, esos trabajadores viñateros, que son bastante numerosos, todos los que están en las bodegas y los que están en la, ¿cómo se llama?, en los viñedos, sí, ¿qué les queda como experiencia sobre la izquierda? Un odio trascendental, digamos, a la izquierda. claro, Lo que te quiero decir es que no hace falta, sí, denunciarlos, pero la propia práctica de la lucha de clases los va exponiendo, y cuando, a medida que los trabajadores van demandando y a medida que el pueblo se moviliza, ellos quedan expuestos. Y eso es lo que está pasando hoy. Hay una exposición de todo esto en donde no funcionan ni los engaños de derecha ni los engaños de izquierda. Y hay ahí otro eje de la crisis política que tiene el poder. No digo que estamos ya para una situación, viste, de explosión, o de algarabía, en donde vamos un para arriba. Digo que en este escenario de complejidad hay elementos de las políticas burguesas que se están desmoronando por la propia lucha de clases. claro, Uno de esos es la izquierda. claro, sí. Bueno, más que claro. Alejandro, si hay algo que nosotros no te hayamos preguntado, que vos considerás que la gente tiene que saber y que es importante que lo digas, teniendo la posibilidad de estar al aire, este es el momento. Bueno, sí, fundamentalmente que hay un hecho insoslayable, son el hecho de que el pueblo argentino está cada vez más preocupado y está luchando. Hay avances en la lucha, en la resistencia, se está pasando a niveles de resistencia activa. Han venido habiendo picos de ofensiva en alguna lucha que no fue muy generalizada, muy difundida, Sí, pero hay un marco, viste, de aceleración de la lucha de la salarial, de la organización, de tendencias a desarrollar organización independiente y de base. Hay ese escenario, y eso es digamos, el colchón donde estamos parados hoy. Hay un proceso de acumulación que se desenvuelve ya sobre la base de una serie de desencantos, de desengaños, que pide a gritos claridad política, organización revolucionaria y proyecto revolucionario. Para, como bien decía la compañera Mecha, y lo han mencionado ustedes, porque es necesario ya cambiar ese sistema putrefacto, nos lleva a la peor de las condiciones, ¿no?
Desde ya, muchas gracias, compañeros. Muy bueno lo que hacen, muy buena la difusión. Y bueno, nos estaremos viendo y seguiremos escuchando. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por estos minutos que nos diste, y hasta la próxima. Te comprometemos para cualquier otro momento llamarte y seguir hablando de estas cosas que no se habla en muchos lados, no porque nosotros seamos buenos, sino porque realmente lo que queremos denunciar es esto y no copiar lo que dicen los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Buenísimo, muy bien. Bueno, muchas gracias. Un abrazo fraterno, compa. Gracias. Besitos. Estuvimos hablando con Alejandro del Cejo, militante del PRT.